Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos prácticos de trombolisis endovenosa que tienen relación con la experiencia, ¿cierto? De haber visto pacientes, obviamente complementando con la información disponible. La verdad es que la trombolisis endovenosa eh, hizo cambiar el paradigma del manejo de la patología cerebrovascular isquémica. Y si bien hace muchos años que llevaba la idea de que se podían usar medicamentos para permeabilizar la arteria, la verdad es que se requirió recién en los años 90 que hubieran fármacos con un perfil de seguridad y que estuviera todo el manejo, ¿cierto? Neurológico, de intensivo, lo que después se definió la UTAC. ¿Ah? Pero la verdad que la trombolisis endovenosa marcó un antes y un después en el manejo del stroke. Acá siempre es bueno recordar un poco la historia y dentro de todos los colegas, yo creo que es relevante el doctor Werner Hacke, porque él fue uno de los primeros, ¿cierto?, que empezó con el tema de la trombolisis y lo fue siguiendo en el tiempo hasta el día de hoy, podríamos decir. Y bueno, ¿cuáles son las implicancias que trajo la trombolisis endovenosa? Algo muy importante, o sea, la necesidad de neurólogo 24/7 en los servicios de urgencia, mejorar la posibilidad de imágenes, mejorar la posibilidad de tener radiólogo, por ejemplo, ahora con el tema de la trombectomía mecánica, radiólogo intervencional, la necesidad de que cada hospital complejo que recibiera este tipo de pacientes tuviera posibilidad de tener una UTAC, la necesidad de comunicación. ¿Ah? Hay mucho paciente que se debe trasladar, o ahora el tema del telestroke, entonces es muy importante que la red asistencial, tanto unidades primarias como secundarias y terciarias, estén comunicándose continuamente, y eso es algo que nos falta hoy en día. El tema de la educación, que también es algo que nos falta, y la capacitación, porque no solamente la trombolisis es algo que va con el neurólogo, sino que también es el colega de la urgencia, el colega de otro servicio, de otro servicio de atención, puede haber un paciente que en medicina haga un cuadro cerebrovascular agudo, etc. Bien. Una de las cosas importantes que tiene que ver con lo prehospitalario, como les comentaba, aparte de la educación a la población y que haya una red adecuada, es que idealmente también esté disponible la imagen en forma estratégica. ¿Ya? Es muy importante la imagen para diferenciar hemorragia de isquemia y por lo tanto tiene que estar ubicado en lugares estratégicos, puesto que esta es una patología tiempo dependiente. Y lo otro que es muy relevante de que uno siempre habla en términos de médico, pero la verdad es que el triage en muchos lugares, ¿cierto? Y lo más operativo lo hace una enfermera. O incluso, ¿cierto? Un técnico perfectamente pudiera tener sospecha de algún paciente, por ejemplo, que está hospitalizado en urología, que está hospitalizado en medicina interna. Entonces, la verdad es que uno debería tener una capacitación amplia, ¿cierto? De estos conceptos, no solamente quedarse en el especialista, no solamente quedarse en los médicos incluso, sino que expandirse a enfermeros y técnicos. Incluso se ha visto que en la medida en que uno capacita incluso a los administrativos, ¿cierto? Van mejorando los tiempos de puerta aguja, a los camilleros también, a los choferes de ambulancia, etc. Se ocupa bastante la escala de Cincinnati, yo creo que es adecuada para realizar por el prehospitalario. Por supuesto que ya cuando la ve un médico, uno tiene que hacer el NH, no puede quedarse solo con el Cincinnati. Pero fíjense que a mí me gusta más esta otra escala, que es el FAST, porque permite agregar el DFAST, que como ustedes ven, ¿cierto? Se agrega ataxia, o el equilibrio y el tema de alguna alteración ocular, porque con esto también estamos cubriendo territorio posterior. ¿Ah? En cambio, con el Cincinnati y con el FAS nos quedábamos mucho solo con la sospecha en territorio anterior. ¿Mm? Así que aquí está para ver si lo pueden ocupar o difundir. Pero le insisto que esto obviamente está más enfocado en lo prehospitalario. Para allá lo hospitalario, la evaluación del neurólogo cuando va a ver al paciente, el NIH, es muy importante, pero ojo de que no es solo esto, o sea, no significa que uno no haga un examen neurológico abreviado, una percepción neurológica del caso clínico, el hecho de hacer el NIH, o sea, por supuesto que es muy importante, pero no nos quedemos solo con esto, ¿ya? O sea, que el examen físico no se reduzca solo a esto, obviamente entendiendo de que tenemos poco tiempo. ¿Y por qué? Porque sobreestima el lado izquierdo, puede estar alterado por fármacos, si es que, por ejemplo, el paciente se envió entubado o tuvo alguna una convulsión, por ejemplo, subestima la fosa posterior,
por supuesto que hay diferencia de interobservador, y ojo de que para decir que mejoró o empeoró el paciente, tienen que ser por lo menos 4 puntos, porque algunas veces hay algunas mejorías que son más cosméticas que clínicamente reales. Y por supuesto no ocupar el Glasgow, puesto que una medición que está hecha, ¿cierto?, para el TEC, no está hecho para el infarto cerebrovascular. Acá, por ejemplo, se ve este concepto tan importante que es la progresión de la imagenología, y lo que a nosotros nos interesa obviamente es la etapa inicial donde no se ve, donde no se ve el infarto, eso es lo primordial. En este caso en particular se ve ahí el signo de la cuerda y algunos signos precoces, y por eso, por esta un poquito dificultad de aunar criterio de cuáles serían los estados más iniciales de la imagenología, es que aparece el ASPET. Y el ASPET es una forma, ¿cierto?, de contabilizar algunos puntos específicos que tienen que ver con los ganglios basales y con sectores de la cerebral media. Y según la alteración que tenga el paciente, uno va restando el ASPET. Entonces, es muy importante practicar esto, puesto que en la medida en que uno lo hace mayor cantidad de veces, tiene mejor especificidad y sensibilidad, entendiendo que siempre va a haber una variación interobservador. Acá, por ejemplo, aparecen bien simplificados los puntos que hay que fijarse, y lo ideal es que para llevar a cabo la trombolisis o la trombectomía, yo tenga, ¿cierto?, un ASPET normal. Bajo 7 ya uno dice de que se ven signos precoces muy importantes, y no se promueve la reperfusión. Hay que tener claro que cuando yo tengo un paciente que no tengo la fecha de inicio clara, o es un stroke del despertar, es muy importante el escáner inicial, porque como vamos a ver a continuación, se pudieran ocupar un protocolo stroke, un TAC con perfusión, pero siempre lo primero es hacer un escáner, porque si ya en el escáner el ASPET está bajo 6, o ya en el escáner se ve la hipodensidad, bueno, llegamos hasta ahí nomás. Y acá de nuevo, ¿cierto?, se ve el famoso signo de la cuerda, que tiene una sensibilidad baja, pero que de todas formas no hace pensar que hay un stop en M1. Bueno, el protocolo stroke, ojo, y esto es importante, no está en todos los centros. Y uno siempre tiene que pensar en forma de salud pública, ¿no? Por supuesto que sirve para algunos casos especiales, pero si uno habla de trombolisis endovenosa, la gran mayoría de los casos, incluso trombectomía, la decisión se hace con escáner y con angioTAC, ¿ya? Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que nos permite la resonancia por sobre el TAC? Tener una estimación un poquito más precisa del tiempo que lleva el paciente de isquemia y del tamaño de ese infarto, que uno pudiera hacer una diferencia, por ejemplo, con el cuadro clínico. Por ejemplo, una difusión que brilla poco y el paciente tiene un NIH muy alto, uno subentiende que hay mucho terreno, entre comillas, salvable para una posible reperfusión. Acá aparece, ¿cierto?, como brilla en difusión, y en el mapa ADC como se ve más oscuro. Hay que tener ojo de que no todo lo que brilla es isquémico, ¿ah? Hay harto diagnóstico diferencial en eso, pero claro, obviamente que el cuadro clínico te sugiere bastante, y este hecho de que en el mapa ADC esté más hipointenso, ¿ah? Pero ojo de que no todo lo que brilla es vascular, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se utiliza hoy en día la resonancia? Para el stroke del despertar, que la verdad es que igual es un tema, porque hasta un 20-30% de los casos se presentan así. Cuando no hay una hora de inicio clara, dudas en fosa posterior, y en definitiva, ¿cierto?, cuando hay ventanas extendidas, por ejemplo, más de 4,5 horas en endovascular, la trombolisis, o más de 6 horas la trombectomía. Pero insisto que con el escáner uno se bate la gran cantidad de casos. Con respecto a la trombolisis, fíjense que se aprueba en el año 95, y en Chile, en la parte privada, desde el año 98 hay alguna experiencia, y desgraciadamente recién el año 2009 se hizo el primer caso en un hospital público, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros acá en el Barro Luco, que realmente es llamativo el delay de tiempo entre un lado y el otro, ¿ya? Y el piloto del Barro Luco partió del 2011 recién, ¿ya?
Bueno, luego se agregó a la guía GES y se replicó la experiencia en muchos hospitales públicos y hoy en día es parte básico del manejo en agudo. Pero llama la atención esta diferencia entre sistema público y privado y también de que no es algo de hace tanto tiempo. Bueno, el beneficio mayor en las primeras 3 horas y muy importante el tema de la presión arterial, puesto que aumenta el riesgo de sangrado si es que eso no se controla. De hecho, una de las pocas cosas que uno debe gastar tiempo en hacer, manejar la presión arterial. Y lo que yo les comentaba de que la principal problemática, ¿cierto? En este caso ha sido más la implementación y la coordinación, o sea, dentro de la implementación, la coordinación, porque está más que probado, ¿cierto?, que es un medicamento costo efectivo, porque si bien no mejora la mortalidad, sí mejora la funcionalidad de los pacientes. El promedio en general es de 60 minutos, lo que se ve en el mundo, y lo ideal sería llegar a 30 minutos. Eso sería algo estándar entre puerta y aguja. Fíjense que aquí ya hay un trabajo que es relativamente antiguo del 92, pero hay previos. De hecho, se describen trombolisis en los años 80, ¿cierto? Pero recién el año 95 esto fue aprobado por la FDA. Y como se fijan, el primer trial es hasta las 3 horas y fíjense que habían hemorragias sintomáticas hasta en el 1% de los pacientes. Entonces, por un lado provocaba más hemorragia sintomática que en el placebo, pero no aumentaba la mortalidad y sí mejoraba, ¿cierto?, la funcionalidad de los pacientes. Entonces, ojo con eso de que cuando uno hace trombolisis endovenosa, uno no está haciendo que el paciente se muera menos, incluso le agrega un riesgo de hemorragia intracerebral. Lo que uno hace, ¿cierto?, es velar por la secuela de ese paciente, por la funcionalidad de los 90 días. Luego se extendió a 4,5, pero fíjense aquí en la parte superior, aquí está entre comillas la trampita de que no es que fuera para todos los pacientes que se extendió, sino que hay un cierto grupo, ¿cierto?, que se dejó fuera. Entonces, los pacientes que tienen un NIH sobre 25 se dejaron fuera, pacientes sobre 80 años se dejaron fuera, o pacientes que tenían antecedentes de accidente vascular y diabetes. ¿Ya? Entonces, uno habla de que la ventana es 4,5 y claro, tiende a decirlo como en general, pero ojo, ¿cierto?, de que no es para todos los pacientes. ¿Ya? Entonces, 4,5 excepto mayores de 80 años, stroke previo de 3 meses, stroke previo más diabetes o un NIH muy alto. No es una contraindicación absoluta, pero sí es una situación que tenemos que ponderar muy bien, beneficios versus maleficio, versus provocar una complicación en el paciente. En estos casos, uno debería ir a la segura, entre comillas, y trombolizar en las primeras 3 horas. Pero insisto que obviamente hay que evaluarlo caso a caso. Y aquí está la típica curva, ¿cierto? Que yo me imagino que ya todos tenemos familiarizado de que mientras más pasa el tiempo, el beneficio de la trombolisis endovenosa baja y sí aumenta las complicaciones. Y esta es una revisión del Lancet también bastante conocida, donde aparece el NNT para que el paciente se vaya autovalente a su casa, cómo va aumentando de nuevo, ¿cierto?, a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo ideal es trombolizar en los primeros 90 minutos. ¿Ya? Ahí el NNT es 4,5 y a partir de ahí va subiendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que el tiempo efectivamente es cerebro, y aquí podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo, cuántas neuronas se mueren, y cómo eso obviamente puede repercutir en la funcionalidad del paciente. Nosotros ya en junio del 2020 tenemos 632 trombolisis, que es un número importante, pero que siempre uno queda con la idea que pueden ser muchos más, porque generalmente o sea, uno debería tener como objetivo el 10 a 15% de todos los pacientes que consultan poder tener la opción, ¿no? Y la verdad es que esto es un número que si bien es importante, uno siempre quisiera subir. Esta es una presentación que hicimos, ¿cierto?, en el Mundial de Stroke, cuando ya se llevaban 200 pacientes, un poco más. Aquí ya con 5 años de experiencia, que es una experiencia, yo diría, importante. Aquí tenemos, ¿cierto? Fíjense que prona el paciente ahí, tiene una pronación, un M4, y posterior al bolo de trombolisis y la hora de infusión mejoró bastante. ¿Sí?
Obviamente este probablemente era un infarto distal a M1, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas de la trombolisis? Que cuando hay un infarto que es por un trombo proximal, carótida, M1 o basilar, la verdad es que no logra buena reperfusión. No mejora la letalidad, baja apertura en territorio posterior y, como les digo, también en anterior en estos casos. Mala respuesta en NH altos. Si hay algún trastorno de coagulación no se puede realizar, salvo que tengamos alguna posibilidad de reversión, que en general en la práctica es difícil. Y obviamente el otro problema es que le damos riesgo a pacientes que tienen stroke mimics, ¿ah? O sea, pacientes que pasaron como que fuera un infarto cerebral y finalmente se ve que es una migraña o es un síndrome convulsivo o otro caso. Acá aparecen las tasas de apertura y fíjense que la tasa de apertura de la trombolisis endovenosa es bastante bajo, ¿ah? O sea, por eso que cuando yo tengo un stop en M1, la verdad es que ahí lo más importante, por supuesto, se deja el trombolítico endovenoso, pero lo más importante es activar la red neurovascular intervencional. ¿Bien? Y lo mismo, ¿cierto? Lo que les comento acá, de que la recanalización después de trombolisis endovenosa, cuando son trombos proximales, la verdad que es bastante bajo. Hay ciertos scores que igual es bueno que los conozcan y los van a ir manejando con el tiempo, que ayudan un poco a ver cuál es el riesgo de que esa trombolisis pueda tener, por ejemplo, una mala evolución o algún tipo de hemorragia. Los más conocidos son el Sedan Score y el Dragon Score, ¿ah? Que uno debería hacer después de cada trombolisis como para evaluar cuál es la situación del paciente. Y lo otro que hoy día se ha visto, ¿cierto? El tema del tenecteplase, que la gracia que tiene es que se entrega solo en un bolo, ¿cierto? No hay que estar esta hora con la infusión y tendría, ¿cierto? Mejor performance que la alteplase. Ya igual esto es algo que está en curso, que se están haciendo trabajos, pero yo creo que a futuro lo más probable es que lo reemplace. La trombectomía mecánica, como le digo, no se puede no hablar de ella tomando en cuenta de que, insisto, cuando hay un stop en M1, ahí el paciente requiere una trombectomía mecánica y en general aquí la ventana se extiende hasta 6 horas, casos seleccionados con ventana extendida, y ahí tenemos que hacer algún tipo de imagen más avanzada. Y insisto, ¿cierto? Que cuando yo tengo estos candidatos, independiente o más allá del tema de la trombolisis endovenosa, es activar el equipo para sacar ese trombo. Y lo otro, ¿cierto? Que se ha desarrollado harto el último tiempo y que ayuda bastante, la teletrombolisis, que permite acortar la brecha de falta de neurólogo en algunos centros, mejora, ¿ah? Se ha visto que son mejores los tiempos de puerta aguja, también ayuda a mejorar la red y coordinar. Por ejemplo, un paciente que se identifica con stop en M1, rápidamente llevarlo a un centro que tenga disponible, poder hacer la trombectomía. Y claro, uno de los problemas que tenemos nosotros es que de repente la teletrombolisis se ocupa más por un tema de problemas para derivar pacientes, más que por un tema tan geográfico, ¿no? Porque originalmente la teletrombolisis fue para lugares que geográficamente estaban muy alejados. Y acá vemos, por ejemplo, de que hay algunos lugares que no están tan alejados geográficamente, pero que la comunicación o el traslado de pacientes no es tan rápido y por eso se prefiere este tipo de atención, ¿ya? Y bueno, nosotros acá justo tenemos la coincidencia de que en el sector sur está una unidad de tele-ACV bastante importante y que tiene, ¿cierto? Como ven aquí, distintos hospitales, algunos con una lógica, como les digo, geográfica, por ejemplo, el hospital de Angarroa, y otros que es una lógica más de un tema de comunicación o de problemas con el flujo de pacientes, por ejemplo, el Hospital de San Bernardo, que está muy cerquita acá del Barro Luco. Bueno, uno de los avances que tenemos hoy en día, el tema de la capacidad de, de resistir la isquemia, o sea, tiene que ver más que tiempo de cerebro, que las colaterales también son muy importantes, y eso ha permitido, ¿cierto?, de que se extienda la ventana si es que yo soy capaz de identificar pacientes que tienen buena reserva vascular y que probablemente sus colaterales le están permitiendo reservar cierto tejido para poder hacer maniobras extendidas. Y lo otro que se está viendo, que también lo vamos a comentar un poco, es esto de que la posibilidad de ir a trombectomía mecánica sola y no necesariamente que vaya siempre con trombolisis endovenosa.
Acá está lo que yo les comento, ¿cierto? De que hoy en día se habla de que las colaterales son muy importantes. Bueno, yendo ya a la trombolisis como tal, ¿cuándo yo voy a pensar en trombolisis endovenosa? Bueno, sospecha de accidente cerebrovascular agudo dentro de 4,5 horas. En general, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que hay una pequeña acápite ahí con pacientes sobre 80 años, con accidente vascular, una diabetes, etcétera. Y también pueden ir pacientes que tienen una hora de inicio no definido y que yo pudiera tener la posibilidad, ¿cierto?, de imágenes avanzadas que me hablen de que todavía pudiera haber posibilidad de trombolisis endovenosa. ¿Bien? Y bueno, les sugiero este pequeño manualcito, ¿cierto?, de código ACV, que es bastante claro, ¿cierto?, en los aspectos más importantes. Entonces, aquí aparece lo que ya les comentaba, que hay una pequeña salvedad en los criterios de inclusión de las primeras 3 horas, que no hay límite de edad. Incluso aquí yo colocaría más de 15 años, ¿ah? Porque nuestros hospitales son hospitales de adultos sobre los 15 años y hemos tenido pacientes trombolizados con 15, 16 años y trombectomía también. Así que aquí ya podríamos hacer una pequeña aclaración. Y insisto, ¿cierto?, de que es una población distinta la que va de 3 a 4,5 horas, ¿ya? Y esto es muy importante que lo tengan claro, porque aquí es donde más uno dice, bueno, ¿será más beneficioso o no? Y hay que verlo caso a caso. Y bueno, los criterios de exclusión absoluto, la verdad es que hay algunas cosas que se pueden discutir, o no discutir, pero sí a lo mejor aclarar. ¿Ah? Un TEC significativo. ¿Qué significará TEC significativo? ¿Significará que tuvo un subdural, por ejemplo, o que tuvo asociado una fractura, un daño axonal difuso? Claro, ahí queda un poco la duda, igual que el accidente vascular. No es lo mismo haber tenido hace 3 meses un lacunar que haber tenido un TASI. No es lo mismo haber tenido la sospecha de un accidente vascular y que a lo mejor no quedó claro a un cuadro absolutamente definido, ¿ya? Bueno, y el resto de los criterios de exclusión absolutos, como les comento, se puede comentar muchas cosas. La hemorragia cerebral previa, lo mismo. Es lo mismo una hemorragia pequeña, profunda, que una lobar. La verdad que, por supuesto que no. Si tengo un aneurisma, un baby aneurisma de menos de 3 milímetros, ¿será lo mismo que un aneurisma gigante en la circulación posterior? Por supuesto que no. Igual que el tema de la cirugía, ¿cierto? Entonces, estos son criterios de exclusión absolutos, pero siempre uno puede igual darle un poco la vuelta, ¿cierto?, a la situación. Ojo de que la presión arterial elevada, eso sí me tiene que hacer esperar. O sea, no es que lo contraindique absolutamente, sino que tengo que manejar eso y una vez manejado, ahí hago la trombolisis, ¿ya? Igual que este tema de la anticoagulación, hoy en día hay posibilidades de reversión. Por lo tanto, igual esto podría ser eventualmente algo variable. Y bueno, esto es cierto, obviamente con hipoglicemia incluso pudiera ser un stroke mimics, hay que manejarlo. Y el tema del escáner, si ya muestra un infarto, ya muestra la hipodensidad o ya el ASPET está bajo 7, obviamente que uno se aleja de la posibilidad de reperfusión, ¿ya? Hay algunas situaciones, por ejemplo, si los síntomas mejoran, uno diría, bueno, estoy en presencia de un TIA. Recuerden que los TIA reales son los que duran 20 minutos, 15 minutos. Y muchas veces uno tiene como gol estándar hacer la puerta aguja en 30 minutos. Entonces la verdad es que te da poco tiempo para ver si es que efectivamente mejora. Lo que nosotros vemos, como vamos a ver a continuación, es que vemos al paciente en la urgencia y si cuando ya le estamos pasando el bolo al trasladarlo a neurología, el paciente ya mejoró, bueno, ahí paramos la infusión. Pero ante la duda uno debería trombolizar. El embarazo también es algo que es variable, depende si está en el primer trimestre, en el último trimestre, y por supuesto que hay que ver los riesgos-beneficios. Y la crisis convulsiva antiguamente era un criterio absoluto, pero hoy en día la verdad es que pudiera ser un diagnóstico difícil, porque uno se basa muchas veces en lo que te comenta el acompañante o el observador, o también se sabe que hay algunos accidentes vasculares isquémicos que pueden empezar con crisis convulsiva, por lo tanto, no es una contraindicación absoluta. Y la cirugía mayor o trauma serio, los 14 días previos, bueno, ahí también hay que dirimir cuál es el mayor riesgo o beneficio, porque depende de qué cirugía mayor estamos hablando. Lo mismo que la hemorragia gastrointestinal, ¿cierto? O el infarto o el miocardio reciente.
Acá yo coloqué de nuevo, ¿cierto?, los criterios de exclusión para que se fijen de que hay algunas cosas que, de nuevo, estaban como algo muy excluyente. Por ejemplo, aquí era como criterio de exclusión muy, muy duro el tema de las crisis convulsivas. Y hoy en día, ¿cierto?, como les digo, es algo que se puede ver, ¿ya? Es algo que hay que verlo en el caso a caso, ¿ya? En general no han cambiado tanto los criterios de exclusión, sino que más bien han pasado algunos criterios de exclusión absoluto, han pasado a algo más relativo, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la convulsión, por ejemplo, el tema que aquí está, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la coagulación, como vamos a ver a continuación, y está la guía del 2019, que ustedes pueden revisar después un poquito con calma, donde aparecen de nuevo las distintas indicaciones según la hora de inicio. Y ojo que aquí hay un término bien interesante que habla de stroke severo o stroke no severo. Entonces, cuando estamos hablando de un stroke que no es severo, un NIH hasta 5, ¿ya? Ahí en algunos casos ellos sugieren no trombolizar, ¿ya? Obviamente que hay que también ver ahí, por ejemplo, una afasia da un NIH bajo, pero por la secuela que da uno tiende a trombolizar igual, ¿ya? Si yo tengo una mianopsia, no es lo mismo una mianopsia en un médico, por ejemplo, a una mianopsia en alguien que maneja aviones, ¿ah? Entonces, igual ahí hay que verlo caso a caso, pero lo que me interesa es que se fijen de que efectivamente esta ventana de 3 a 4,5 es distinta a la ventana de 3 horas, ¿ya? Y eso es muy importante de tenerlo como concepto. Y bueno, aquí aparecen algunas cosas como la presión arterial, que hay que ser muy cauteloso con eso, el tema de la glicemia, incluso la hiperglicemia, tiene más riesgo de transformación hemorrágica, el hecho del escáner, ¿cierto? Que es muy importante, la gran mayoría de las decisiones se toman con escáner. Fíjense que aquí incluso con etapa renal final, igual se puede trombolizar, no hay problema con eso. Y aquí aparecen de nuevo las contraindicaciones más duras, más fuertes, y que tienen que ver con cosas similares a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Qué cosas se podrían agregar, cierto? Que es un poquito distinto a lo que aparece en el manual, el tema de que tenga algún sangrado maligno, ¿cierto? Por ejemplo, una úlcera gástrica activa, ¿ya? Pero muchas veces los pacientes no tienen ese antecedente, ¿ya? Bueno, aquí también, ¿cierto? Insisto de que este tema de la coagulación va a depender mucho de cuáles son tus posibilidades locales de poder revertir. Y esto es interesante, la endocarditis infecciosa es una contraindicación absoluta, porque hay mucho riesgo de sangrado ahí. Una disección aórtica también es una contraindicación absoluta y una neoplasia intraaxial intracraneal, ¿ya? Igual obviamente que esta es una situación compleja, pero por ejemplo un meningioma es distinto a un glioblastoma multiforme invasivo, ¿ah? Igual hay que ahí hacer alguna separación y ver el caso a caso. Y acá de nuevo, ¿cierto? Con detalle, que es un poco lo que ya hemos estado conversando, distintas situaciones y qué es lo que se recomienda. Aquí en este cuadro en general se recomienda tener ciertos cuidados, ¿cierto? Con estas situaciones y ver el beneficio versus el riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el tema que ya conversamos de las convulsiones, el tema de haber tenido una punción lumbar, que hay que tener mucho ojo ahí, que el beneficio sea mayor que el riesgo. Aquí aparece también esto de la cirugía reciente. Una mujer que está en su menstruación puede ir a trombolisis si es que el beneficio, ¿cierto?, es importante. En la disección, tiene que ir a trombolisis el paciente, no hay mayor riesgo de complicaciones. El tema de los aneurismas, se fijan de que aquí también colocan el tema del tamaño, porque no es lo mismo un aneurisma pequeño a uno más grande, igual que las malformaciones, no es lo mismo un angioma venoso a una MAV, no es lo mismo un cavernoma, ¿cierto?, que no tiene comunicación con el resto del árbol arterial, por ejemplo. Otra cosa interesante que aparece acá, el tema de las lesiones de sustancia blanca. Ya con el tema de la resonancia se ha visto que mucho paciente que va a trombolisis tiene lesión de sustancia blanca, leucariosis, y como aparece aquí, según el número, si es que tiene más de 10 lesiones, pudiera ser una contraindicación, ¿ya?
Ahora, en general, esto uno lo toma en cuenta cuando son pacientes ya mayor, sobre 80 años, o cuando estamos en la ventana de 3 a 4,5, que uno se empieza ya a fijar un poco los detalles. Por ejemplo, lesión de sustancia blanca por microangiopatía previa. Fíjense que acá también aparece el tema de las neoplasias extraaxiales y también se ha visto de pacientes que tienen algún otro tipo de cáncer, por ejemplo, un cáncer pulmonar que hace un infarto cerebral, un cáncer gástrico. Si es que son cáncer que no involucran un sangrado activo, la verdad es que se podrían trombolizar, no es una contraindicación absoluta, más si es que es un cáncer que está en etapa inicial y la sobrevida del paciente al año, ¿cierto?, es buena. ¿Eh? Lo otro que nos ha tocado ver pacientes que están en algún procedimiento, por ejemplo, después de una angiografía por algún otro tema, hacen un infarto cerebral, pudieran ir a trombolisis también. Lo que les comentaba, ¿cierto? La malignidad sistémica, dependiendo del caso, podría ir a trombolisis endovenosa, ¿ya? El uso de drogas también, por ejemplo, el paciente conocido, usuario de cocaína y viene con un infarto cerebral en ventana, debería ir a trombolisis endovenosa igual. Igual que los stroke mimics, si yo tengo la duda y es un paciente que no tiene alteración en la coagulación ni alguna patología concomitante importante y los exámenes de seguridad están ok, ante la duda, ¿cierto? Hay que trombolizar, ¿ya? Porque el riesgo en ese tipo de pacientes de sangrado es bajo. Acá aparece un poquito la conducta y qué exámenes se toman, ¿cierto? Y un recuento más que nada de los papers, un recuento también de cuáles son los exámenes que se piden para que lo vean con más calma, ¿cierto? Que lo hizo el doctor León. Y aquí también el doctor León que hizo un poquito la diferenciación entre paciente que va a trombolisis endovenosa, que no tiene un trombo grande, ¿cierto? Proximal, y el paciente que va a la trombectomía, ¿ya? Para que también lo revisen con más calma. Cuando se entrega el alteplase, lo ideal es que sea el LEUTAC, pero ojo de que uno quiere ser rápido. Entonces, muchas veces, o en algunos casos, uno da el primer bolo en la sala de escáner, si es que uno quiere apurarse. Entonces, esto tiene que ver con dónde va a estar el paciente bajo control, ¿ya? Pero el bolo puede ser perfectamente en el escáner, eso sería lo ideal. Ojo que se deja 0,9 miligramos por kilo con dosis máxima de 90 miligramos, y esto da a pensar, porque un paciente que pesa 150 kilos o 140 kilos, la verdad es que irían a recibir una dosis por kilo relativamente baja, pero esto es lo que está probado, ¿cierto? Yo esto lo seguro. El 10% se da en bolo en 5 minutos y el resto en 1 hora, y muy importante estar midiendo el NIH y estar con la presión arterial cada 5 minutos. Si tiene cefalea, hipertensión aguda, náuseas, vómito o algún deterioro neurológico de más de 4 puntos del NIH, por supuesto que hay que suspender la infusión y pedir un escáner, retrasar la instrumentalización del paciente y siempre estar atento con la presión arterial. La imagen va a ser a las 24 horas o antes si es que el paciente presenta alguna de estas complicaciones. Entonces llega el paciente trasladado, que puede ser que viene de nuevo o viene trasladado de otro hospital, o de algún otro sistema, un SAPU, por ejemplo, y el triage generalmente lo hace la enfermera o el mismo médico de urgencia nos deriva al paciente. Va el neurólogo de turno, que lo primero que hacemos es verificar que le hayan tomado una hemoglucotest y que no esté con una hipoglicemia, ¿cierto? Que sabemos pudiera dar una falsa focalidad. Confirmar la ventana, porque muchas veces las ventanas no son ventanas, la verdad, y lleva un tiempo mayor, y sacar el NIH. Ojo, no solo es sacar el NIH, también la evaluación clínica, por ejemplo, si es fosa posterior, el NIH nos va a quedar corto. Y en la misma se toman los exámenes y se le coloca inmediatamente la vía venosa al paciente. Antiguamente, si el NIH era sobre 6 puntos, uno pedía la angiotac. Hoy en día la recomendación, puesto que hay muchos pacientes que fluctúan los síntomas, o insisto, el NIH pudiera ser, especialmente en fosa posterior, subestimar, es llevar al tiro al paciente con TAC y angiotac y en la misma colocarle la vía venosa. Y en imagenología, uno viendo la imagen online, en tiempo real, ahí mismo, ¿cierto? Uno se comunica con neuroradiología para ver cuál es la decisión en cada caso, ¿ya? O sea, para ver si la decisión es solo trombolisis endovenosa o si la decisión es trombolisis endovenosa más trombectomía,
porque ahí inmediatamente se activa la red y mientras nosotros trombolizamos le damos tiempo al equipo de intervencional para que llegue. Entonces, es muy importante que en la sala de imagen se toman decisiones e incluso, como les comentaba, se puede pasar el primer bolo de alteplase ahí. Si estoy en una situación de ventana extendida, obviamente que me va a tomar más tiempo, porque probablemente, si es que está la posibilidad, voy a hacer un TAC con perfusión o una resonancia protocolo stroke. Esto es muy específico solo si estoy pensando en ventana extendida, ¿ya? Uno debería en general tomar decisiones con el TAC y con el angioTAC. Lo otro que es muy relevante es darle a entender de que el traslado de paciente no requiere una ambulancia compleja, va a depender del estado del paciente y tampoco el tema del apoyo por oxígeno, porque algunas veces nos ha pasado que el paciente se retrasa en llegar porque no tenían oxígeno disponible cuando el paciente no venía desaturando, o se retrasó en llegar porque se estaba esperando, ¿cierto?, una ambulancia de alta complejidad. Entonces hay que tratar de mandar al paciente rápido y el tema del oxígeno que no sea un impedimento. Y acá aparece que lo que ya sabemos, que hay que tratar de hacer lo más rápido posible la trombolisis con el escáner y listo. No hay que parar, ¿cierto? O quitar tiempo por un TAC con perfusión o una resonancia, hay que hacerlo rápido. Y si yo tengo pacientes que están sobre 4,5 horas y estoy trabajando en una ventana extendida, o no sé bien cuáles son la hora de inicio, un stroke de despertar, por ejemplo, claro, ahí podría ocupar, según el caso a caso, una resonancia o un TAC con perfusión. Pero lo ideal es hacer todo rápido, ¿cierto? Y con el TAC y angioTAC tomar decisiones. Y el tema de los exámenes, antiguamente uno esperaba los 20 minutos, 30 minutos que se demoraba el resultado de los exámenes, pero hoy en día no. O sea, llega el paciente y salvo que tenga alguna coagulopatía evidente o salvo que el paciente tenga el antecedente de uso de taco y requerimos el INR, salvo esos casos excepcionales, tú pasas el trombolítico y después tú confirmas que los resultados están bien. Y si los resultados no son los adecuados, los exámenes de seguridad están alterados, bueno, se detiene la infusión. Pero la verdad es que en general, si es que el paciente no ocupa taco y no tiene alguna coagulopatía, algún trastorno evidente, uno pasa el trombolítico, ¿cierto? Después confirma solamente. Y bueno, se toma la decisión en la sala de rayos, se traslada al paciente a neuro, hay que avisar previamente por teléfono desde rayos, se avisa a enfermería acá en la sala para que esté todo preparado. El consentimiento informado no debe retrasar la trombolisis endovenosa, ¿cierto? Porque es una urgencia, después se puede llenar eso. Obviamente uno está en comunicación con la familia, pero llegado el momento que uno se atrasara por eso, no, hay que trombolizar. Igual que la confección del ingreso y todos los documentos administrativos, ahí uno tiene que tratar de apoyarse mucho en los becados que están ayudando, ¿cierto? O otro colega que pueda estar con uno, o por último después llenar todos sus papeles, porque lo primordial es la trombolisis rápido. Lo mismo que el electrocardiograma, ¿cierto? Eso se puede hacer perfectamente mientras se está dando la infusión, no debe retrasar la trombolisis endovenosa. Aquí están los tiempos ideales, y fíjense que aquí se colocan como 60 minutos, que es un poquito el promedio mundial, y lo que nosotros tenemos acá en el Barro Luco, pero lo ideal serían 30 minutos. Incluso yo he leído algunos trabajos de algunas estrategias, especialmente en países nórdicos, que pueden llegar hasta los 13 minutos, aunque no lo crean. Y fíjense que aquí lo único que uno debería retrasar, o el único examen para hacer la trombolisis, aparte por supuesto de la imagen del escáner, es el hemoglucotest, ¿ya? Y esto no lo digo yo, sino que aparece, ¿cierto?, en la guía reciente de manejo de stroke, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que hay que tener cuidado durante la hora de infusión? Oxígeno suplementario solo si desatura, normoglicemia, normotemia, normovolumen con suero fisiológico no glucosado, manejar la presión arterial, hacer el NIH y no instrumentalizar al paciente. Y en las primeras 24 horas no dar antiagregación, no dar anticoagulación, no dar profilaxis de heparina, evaluación de la deglución antes de que coma, ¿cierto? Tratar de no instrumentalizar lo demás, el estudio etiológico, tratar de hacerlo lo más precoz posible, el NIH y el TAC de control. Como les comentaba, si tiene alguna complicación como deterioro del NIH más de 4 puntos, cefalea, náusea o se mantiene muy hipertenso, hay que hacerlo en forma previa. Y ojo, lo que les comento acá, se pudiera en algunos casos revertir, ¿cierto?, la anticoagulación si es que tenemos disponibles los elementos para,
Y acá hay una publicación, ¿cierto?, relativamente reciente, donde un paciente se lleva trombolisis endovenosa, y ojo, que un paciente de 89 años, con la reversión de acicumarol con complejo de protrombina, ya que el famoso Octaplex. Así que esto se puede hacer, por eso les comentaba previamente que dependiendo de lo que uno tenga, pudiera no ser una contraindicación absoluta. Igual que el tema de la edad, más que la edad, hoy en día nosotros hablamos de la funcionalidad, ranking previo que sea bueno, ¿cierto? Y lo que sí, para trombolisis endovenosa, cuando el paciente tiene más de 80 años, ojo con la ventana. O sea, uno debería preferir, eh, cuando el paciente tiene más de 80 años, que la ventana sea de 3 horas. Ya aquí hay un pequeño error. Paciente sobre 80 años, uno debería trombolizarlo, ojalá las primeras 3 horas. Pero insisto de que no es una contraindicación, e incluso se da la paradoja de que para la trombolisis endovenosa está este cuidado con la edad, en cambio para la trombectomía mecánica solo se funciona con el hecho de que el paciente sea funcional previo. O sea, puede hacerse una trombectomía en paciente de 80 años y más sin problema, si es que era funcionalmente previo, estaba bien y cumple con todos los criterios de inclusión y exclusión para trombectomía mecánica. Y acá de nuevo, ¿cierto? Fíjense, este paper es bien antiguo, del 2007, y ya está la experiencia nacional de este paciente de 93 años que fue a trombolisis endovenosa, ¿ya? Para que lo puedan revisar también. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Transformación hemorrágica, que lo que nos interesa es cuando es sintomático, o sea, la INH sube más de 4 puntos. La hemorragia sistémica, que hay que tratar de identificar el sitio de sangrado. Ojo que también se puede producir hipotensión, ¿ah? Que es algo muy parecido a los que nos tocó alguna vez como general de zona hacer trombolisis para un infarto al corazón, ¿cierto? De que la streptokinasa provocaba hipotensión, bueno, la alteplase también. Y ahí hay que parar la infusión, levantarle las piernas al paciente, pasarle suero fisiológico y una vez pasado el evento se puede reiniciar la infusión de medicamentos. Bueno, y el angioedema hay que parar la infusión definitivamente y dar el tratamiento específico para ese tipo de complicaciones. Igual que los sangrados locales, dentro de lo posible, poder comprimirlo, ¿ya? Y aquí aparece lo que ya les comentaba, ¿cierto? Si hay hemorragia sistémica, tratar de identificar efectivamente dónde está el sangrado para tratarlo. Y si es intracerebral, bueno, la verdad que son situaciones generalmente catastróficas y en el último caso llamar al neurocirujano, tratar de revertir dentro de lo posible, pero la verdad es que generalmente una de las causas de fallecimiento de los pacientes es cuando hacen transformaciones hemorrágicas, ¿eh? Transformación hemorrágica clínicamente relevante. Bueno, pueden sangrar la encía, a nosotros nos ha tocado paciente con úlcera gástrica que ha sangrado, varices esofágicas que no habíamos tenido el antecedente previo, hemorroides, patología de colon, etc. En la hipovolemia sin causa aparente, que no logramos encontrar la causa, ojo que nos ha tocado también en algunos casos hematomas retroperitoneales. Entonces ahí tratar de hacer las imágenes respectivas para detectar esto. También pueden haber epistaxis bastante importante, hematuria. Y acá, ¿cierto? Algo muy relevante de que cuando yo sospecho un stroke y tengo la duda que sea un stroke mimics, la verdad es que uno debería, con todos los exámenes de seguridad ok, y teniendo un paciente que no tiene ninguna clínica de coagulopatía ni ninguna alteración, ir a la trombolisis. Acá aparece, ¿cierto?, un grupo de 512 pacientes y la verdad es que no tuvieron ningún problema, tomando en cuenta que hasta el 20% de lo que trombolizaron no era un infarto cerebral, ¿ya? Y siempre cuáles son los más confundentes, los que más llevan a una trombolisis en estos casos, bueno, los trastornos conversivos, las convulsiones y la migraña. Aquí yo también agregaría la hipoglicemia. Bueno, situaciones especiales, paciente alérgico a la alteplase, porque un paciente se puede trombolizar más de una vez, el tema de la menstruación que ya comentamos, el tema de los tumores cerebrales, que va a depender mucho si son intraaxiales o extraaxiales, el TEC, de qué TEC estamos hablando, leve, grave, igual que el accidente vascular previo, que sea mayor o menor, las malformaciones, los tamaños, muy importantes, igual que el HIC previo, bueno, fue profundo, fue superficial, la verdad que hay que sopesarlo. Lo otro, cuando hay, uno tiene que sacar el ABCD score por tías múltiples.
Si yo tengo un paciente que tuvo un TIA y a los 30 minutos tuvo otro TIA y después a los 30 minutos tuvo otro TIA, ese es un caso donde uno debería idealmente hacer una resonancia, porque como todos sabemos, los TIA muchas veces, mientras más tiempo duran, es más probable que hayan dejado una huella de isquemia, una necrosis, y por lo tanto si lo trombolizo pudiera sangrar. Así que si es un paciente que ha tenido múltiples TIAs, uno debería hacer una resonancia para tomar una buena decisión, ¿ya? El tema del cáncer que ya les comenté, y con respecto a pacientes que han ido a stent, por ejemplo, por una estenosis carotídea y van a trombolisis, no habría contraindicación. Acá aparecen cosas bastante importantes de cómo yo puedo mejorar el tiempo puerta aguja relacionado con el paciente y relacionado con factores como logísticos, por decirlo de alguna forma. Y aquí obviamente que nosotros podemos mejorar tanto la educación del paciente y su manejo, como la educación de nuestro equipo y el tema de los traslados, el tema de insistir en el bolo dentro del escáner, por ejemplo. Lo ideal sería que tengamos un tiempo de 30 minutos. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las controversias actuales? El uso de tenecteplase versus la alteplase, las ventanas extendidas y el hecho de poder ocupar trombectomía mecánica sola, sin necesidad de trombolisis endovenosa. Acá aparece, por ejemplo, que ya se encuentra razonable indicar tenecteplase por sobre alteplase. Aquí aparece también este paper, el Wake Up, sobre la seguridad de tomar decisiones con resonancia en pacientes de stroke de despertar. Y quise colocar esto, que igual es una controversia que hubo en su tiempo, que es el estudio en Hunter, que incluso el Barruluco ahí reclutó pacientes y está dentro participó un poco en este estudio, donde no se pudo demostrar que dosis más baja de 0,6 anduvieran igual de bien que la de 0,9. ¿Ya? Esto es algo que en su momento se estudió bastante. Y finalmente lo que ya les comentaba, de que hoy en día han aparecido papers que ya se había visto con trabajos previos, de que cuando hay un stop en M1, lo más importante, ¿cierto?, es ir a la trombectomía, que incluso el hecho de ir a trombolisis endovenosa no sería algo beneficioso. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? De que es muy importante la identificación precoz del accidente vascular, cambió el paradigma del manejo con la posibilidad de trombolisis endovenosa, ¿cierto?, de un manejo pasivo a un manejo activo. Hoy en día siempre del comienzo definir si el paciente es candidato a trombectomía mecánica, porque ahí es muy importante activar la red intervencional, por lo tanto va el paciente con TAC y angioTAC inmediatamente. Definir, ¿cierto?, en la sala de escáner si el paciente va solo a trombolisis más trombectomía, son muy importantes. Definir también si estamos en una ventana estándar o extendida, por ejemplo en un wake up stroke, ahí sí o sí tenemos que ir también con la reso o el TAC con perfusión. Y dependiendo, ¿cierto?, de todos estos factores, uno toma decisiones. ¿Qué es lo importante? Tener el concepto de este concepto neurovascular integral, y hoy en día uno ya no piensa en trombolisis endovenosa solo, sino que uno piensa en reperfusión, que puede ser mecánica o puede ser farmacológica. Y eso siempre tiene que ir acompañado, dentro de lo posible, por un estudio etiológico precoz, porque de nada sirve hacer la mejor reperfusión si el paciente en 3, 4 días más hace otro infarto, ¿cierto? Y también rehabilitación precoz, que es un tema que siempre nosotros estamos un poquito en deuda.